Peço desculpas por el desconocimiento de la lengua portuguesa. Trataré de falar devagarinho, mas en español. Yo podría empezar a decir distinguido público. Distinguido público en el sentido, no porque dude que cada uno de ustedes tenga unas cualidades que le diferencien y sean personales, sino como somos tan pocos, pues los podemos distinguir fácilmente, los podemos ver, no se puede distinguir. Somos multitudes, pero un universal. Y después de la presentación tan académica que ha hecho el profesor Kim y de la presentación tan actoral y tan histriónica que ha hecho el profesor Daniel de Prados, yo sinceramente no sé qué decir, ni no sé qué hacer. Entonces, y tampoco tengo muy claro el tema mío. Por eso te casco, que está claro. Como no estoy seguro que eso el tema mío no sé si tiene lugar dentro de este escenario. Bueno, yo quiero agradecer profundamente a Marco Novo que me ha invitado para estar aquí. Entonces, como mi especialidad es precisamente teatro de la educación, a ver cómo ligamos los temas que están tratando estos días con mi tema. Yo he puesto el teatro como un atajo pedagógico. ¿Se entiende la palabra atajo? Ataño. ¿Existe un ataño? Es decir, para llegar a un lugar hay un camino que es el camino normal, y luego hay otro camino más corto. Es igual. Esta idea de atajo, el teatro, el atajo pedagógico, no es mía, no es una metáfora mía, es una metáfora de Federico García Lorca. Me imagino que todos ustedes conocen al poeta español Federico García Lorca. Bien, entonces, ¿cómo ligar el trabajo que están haciendo de recogida de las tradiciones populares con el tema que tenemos aquí? Yo creo que la mejor manera de hacerlo es a través de esta imagen o de esta cita del Sahara, que es el del Sahara, ¿no? Físico nuclear, un premio Nobel de la Paz, que durante la época que fue uno de los grandes promotores para que la democracia llegara a Rusia. Y él decía la siguiente frase: quien no haya visto nunca una naranja, no pedirá una naranja. Nuestra tarea es dar a conocer la naranja y despertar el deseo. Es decir, la naranja para él era la democracia. La naranja para nosotros es estas tradiciones que están ahí y que hay que darlas a conocer. ¿Para qué? Para provocar en las personas el deseo de conocer su historia, de conocer sus orígenes y sobre todo disfrutar con esa cultura que está ahí. Entonces, yo también puedo poner, en vez de naranja, puedo poner teatro en la educación, que es un poco mi tema. Y yo quiero defender la siguiente tesis, es decir, que el teatro, cuando hablamos, es quizás el medio más adecuado para integrar todos los conocimientos que damos en la educación. ¿Por qué? Porque es un lenguaje total. Y esta tesis nos lleva a tres grandes retos. El primero sería, ¿cómo podemos incluir el teatro en la educación? El segundo es, ¿cómo podemos preparar al profesorado, a la gente, a los mediadores, para que den a conocer este tipo de cultura? Y el tercero sería, ¿cómo eliminar las barreras para que los jóvenes, las nuevas generaciones, accedan precisamente al teatro, pero teatro de cualquier tipo, de este tipo de tradiciones que ustedes están recogiendo hasta las manifestaciones culturales del momento actual? Porque ya sabemos que fundamentalmente que para los jóvenes el teatro no es un espacio de ocio, ellos tienen otro espacio de ocio. Vale, estos serían un poco las tres cositas que yo quiero desarrollar. Empezamos por el primero. El primero es eso, cómo insertar el teatro dentro de los contenidos curriculares, es decir, de lo que se enseña en los
los docentes. Y aquí tenemos que se puede hacer de tres maneras distintas. Una, como una herramienta pedagógica para explicar los contenidos, es decir, si yo tengo que explicar pues, no sé, pues, la circulación de la sangre o el sistema, la composición del helio, vamos a imaginar cómo puedo utilizarlo. Como una herramienta, pero también como un área de conocimiento propio. No conozco el currículum en Portugal, pero creo que hay una materia que se llama así, movimiento y expresión, ¿no? Expresión dramática. O expresión dramática, ¿vale? Y la tercera sería que sepan acceder y que sepan valorar el teatro que hacen los profesionales, porque el teatro, digamos, lo que se hace y lo que se ha hecho, pensemos por ejemplo, en una obra aquí para ustedes, ¿cuál es la obra así más representativa del teatro portugués o de...? ¿Histórico? Sí, histórico, sí. Por ejemplo, eso es un monumento de la humanidad tan importante como pueden ser las pirámides de Egipto. Y tenemos que verlo desde ese punto de vista, ¿no? Las grandes obras teatrales y los espectáculos como patrimonios de la humanidad que tenemos que conocer y que tenemos que disfrutar. ¿Vale? Y para eso tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de esto de teatro de educación, tenemos que tener en cuenta dos cosas distintas. Entenderlo como proceso y entenderlo como producto. Cuando lo entendemos como proceso, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues a esas cosas que no son teatro en sí, sino son las técnicas teatrales adaptadas a la educación. Hablamos de juegos de expresión, de juegos dramáticos, etc. De esas cosas que tenemos ahí. Y esto, en el fondo, tiene una finalidad. La finalidad fundamental que tiene es ayudar a la gente a ser creativos, como nos hablaba David, ayudar a la gente a expresarse, ayudar a la gente a ser ellos mismos. Y también pueden servirnos para alcanzar, digamos, objetivos culturales, para aprender otras cosas. Y aquí, por otra parte, tenemos el teatro antiguo como arte dramático, es decir, como espectáculo, es decir, como algo bellamente elaborado por artistas para mostrar y para transmitirnos un mensaje, o simplemente como un texto literario. Es otra cosa distinta. O sea, son dos cosas distintas que cuando hablamos de teatro tenemos que tener en cuenta, porque el teatro es una palabra muy poliédrica, muy polisémica, con las grandes palabras tienen muchos significados. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí la finalidad fundamentalmente es exhibirse, es mostrarse. Por lo tanto, pero nosotros, cuando hablamos de teatro de educación, tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer las dos cosas. Teatro para hacer, es decir, para expresarnos, para comunicarnos, pero también teatro para ver. Las dos cosas son legítimas. Cada uno tiene que ponerse en el lugar que le corresponda o en el lugar que pretende. En el fondo, como veis, en la primera línea del teatro como proceso, nos estamos refiriendo, pues eso, el teatro como espacio de descubrimiento, el teatro como espacio de desarrollo personal, el teatro como medio fundamentalmente de expresión. Y esto, por eso se llama expresión dramática. Y la segunda parte, entonces, esta segunda parte sería el teatro fundamentalmente como creación que han hecho otros. Y como, digamos, esa creación artística también tenemos que conocerla. Entonces, lo importante es, como ven, es buscar los dos ejes. Y esto es cuando nosotros hablamos de teatro de educación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que este teatro es un espacio muy complejo. ¿Por qué es muy complejo? Porque lo podemos ver desde el punto de vista de que yo puedo leer una obra literaria, yo puedo ver una expresión teatral, o yo puedo utilizar el teatro para expresar. Formo parte de un grupo teatral, formo parte de la compañía, formo parte de un conjunto de estos que tienen aquí de teatro popular. Y luego también me sirve para reflexionar sobre el mundo, para reflexionar de la realidad, porque el teatro es un lenguaje distinto a las otras artes y expresa de una manera distinta digamos, fundamentalmente los problemas humanos, porque siempre en toda obra teatral siempre hay un elemento fundamental que es consideración
el ser humano, de sus virtudes, de sus problemas, de sus contradicciones, de sus deseos y de sus sueños. Eso es lo que hay siempre en cualquier obra teatral. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros llegamos al campo de la educación vemos que tiene muchos factores, desde lo que se llama la dramática, sobre las escritas, o cómo se ha desarrollado el espectáculo, pero también es conocer el lenguaje teatral, porque es un lenguaje distinto con el lenguaje de la novela, o el lenguaje de la pintura, o el lenguaje musical. Y también, digamos, es entenderlo como crecer. Y por lo tanto, los fines también son distintos. Es decir, de aquí nos viene precisamente que es una cosa muy compleja. Pero, ¿por qué presentamos esto? Es decir, nosotros tenemos que saber, o los profesores, o la gente que se dedica a la educación, tiene que saber en qué lugar, digamos, se coloca y por qué se coloca ahí. Porque si no nos pasaría, como dice Alicia en el País de las Maravillas, si no sabes dónde vas, posiblemente acabarás en cualquier otro lugar. Por eso tenemos un espacio muy complejo. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí nosotros no queremos formar actores, sino que lo que queremos hacer es provocar el deseo de conocer, el deseo de expresarte, el deseo de hacer. El deseo de eso, de formar parte de cualquiera de estos grupos, de conocer qué es lo que han hecho, conocer la historia, de conocer la identidad. Porque si conoces esto, te conoces a ti mismo. Entonces, por eso tenemos que es un espacio, digamos, complejo. ¿Y qué efectos tiene esto, digamos, de alguna manera en la persona? Pues mira, simplemente concretando unas cuantas cosas. En primer lugar, ¿qué es lo que pasa? Cuando trabajamos con este tipo de técnicas, este tipo de estrategias, estamos trabajando implicando el cuerpo en una implicación física y la implicación emocional. Nosotros hablamos, cuando hablamos de teatro, decimos que es el espacio de las 5 Cs. La primera C es cuerpo, trabajamos con el cuerpo. La segunda B, corazón, sentimientos. La tercera, cerebro. La cuarta, con la cultura. Y la quinta, es decir, la creatividad como cemento que sirve para unir todas las cosas. Eso es un poco lo que hay detrás. Por otra parte, también te ayuda a meterte dentro de los relatos, de las historias, de lo que te está proponiendo. Es decir, no te quedas fuera como mero espectador, sino que te metes dentro de las cosas. La otra es, fundamentalmente, que produce mucho o promueve mucho todo el lenguaje. No solamente el lenguaje corporal, sino también el lenguaje verbal. Porque aprenderte un texto supone tratar de expresarte de una manera totalmente distinta, porque tienes que comunicar. Lo importante es llegar al espectador, llegar al autor. También, pues, provoca mucho, estimula mucho la imaginación, el pensamiento emergente. O sea, todo lo que actualmente se conoce como las inteligencias múltiples. Imagino que algunos de ustedes conocerán a Butler y conocerán toda esta teoría. Pero lo importante es esto, siempre trabajamos juntos. Siempre se trabaja de forma cooperativa. Bueno, no sé cómo se llama en portugués, pero en español se habla de compañía de teatro, de grupo de teatro, y siempre aparece que hemos de lo colectivo. En portugués es lo mismo, ¿no? Y, por otra parte, ayuda a la gente a empoderarse. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta ahora? Normalmente, cuando hablamos de educación, hablamos de que el profesor es el que está en el escenario, el que está aquí, es el que manda, es el que dice. Y cuando tú estás aquí, estás en una relación de poder. Yo ahora mismo, con respecto a ustedes, más alto, estoy más... me podía bajar ahí. O sea, si yo me bajo y hago que ustedes suban aquí y expongan sus ideas, sus opiniones, se están empoderando. Y eso es lo que pasa. Y en el mundo del teatro es eliminado ya en muchísimas compañías el escenario. Claro, sí. Es decir, estamos trabajando con la música, con la danza, con la palabra, con el cuerpo, es decir, con el color, con la pintura. Estamos trabajando desde el punto de vista holístico, total. Y por último, fundamentalmente, cuando estamos trabajando con jóvenes, estamos tratando de construir cultura, de construir comunidad, de construir fundamentalmente una cultura común. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes aquí?
están tratando de recoger esta cultura que está dentro de nuestras raíces, tanto aquí en Portugal como en España, y volver a los orígenes. Porque me parece que fue Gaudí, ¿conocen ustedes Gaudí? El arquitecto el creador de la Sagrada Familia. Él decía que originalidad es volver a los orígenes. Y aquí está. Por eso es un poco por qué queremos hacer esto que estamos planteando, de llevarlo profundamente a todo el campo, digamos, educativo. ¿Cómo esto? Pues mirad, para terminar esta parte, yo creo que esta frase a mí me gusta mucho. Ya saben ustedes que el teatro es un arte efímero, es un arte que funciona en el momento que se está representando, pero ¿qué es lo que pasa? Que a pesar de ser efímero, siempre deja huella. Las personas que han pasado por un escenario, que han pasado por un grupo de teatro, que han actuado en recoger estas danzas, estos moros cristianos, estas cosas que hacen, eso deja profunda huella en la persona. Y por eso es porque yo, que llevo ya tantos años trabajando en esto, estoy totalmente apasionado por este tema, porque creo que para defender algo fundamentalmente no solamente hay que conocerlo, sino hay que apasionarse por él. Esto me van a dejar que me lo pase, lo que más importante. El segundo reto sería en esto, digamos, formar a los profesionales para que puedan enseñar estas cosas que nosotros estamos tratando. Y nosotros hablamos del artista pedagogo, en el sentido de que un profesional que se dedique a enseñar estas cosas tiene que tener una doble vertiente. Por un lado, ser artista. O sea, yo no puedo enseñar música si no conozco bien el lenguaje musical. Está claro. Yo no puedo enseñar a escribir de forma creativa si no conozco bien el lenguaje literario. Pues yo no puedo enseñar teatro si no conozco bien el lenguaje teatral. Por eso tengo que ser un artista, pero un artista que sea pedagogo al mismo tiempo. Tiene que tener conocimiento de didáctica. Porque para trabajar con jóvenes no se puede trabajar de la misma manera que se hace cuando se está en la escuela de arte dramático o se está en las facultades. Eso es otra cosa distinta. Por eso yo lo planteo como reto. Y en el sentido también de que estas personas tienen que ser fundamentalmente mediadoras. ¿Qué hablamos? Cuando hablamos de mediación, ¿a qué nos referimos? Normalmente en las artes, cualquier arte, la música, la danza, ahí está la sala y lo que pasa aquí. Entre esto y esto hay un hueco, hay un vacío. Entonces, la mediación ¿en qué consiste? En juntar lo máximo, o sea, llenar el máximo es que se vacío. Esto llamamos mediación. Por lo tanto, las personas que tienen que encargarse de esta función tienen que ser fundamentalmente alfabetizadores artísticos, es decir, dar a conocer cuáles son el lenguaje y hacer que se conozca ese lenguaje. Esa es la función básica. ¿Y en qué consiste esta alfabetización? En adquirir las capacidades mínimas que permitan al espectador ser un espectador activo y consciente, es decir, saber qué es lo que estoy viendo y poder interpretar lo que estoy viendo. Saber lo que estoy haciendo y interpretar lo que estoy haciendo. Es decir, eso es básicamente la función esta que nosotros hablamos de él. ¿Y para qué? Pues para disfrutar mejor de aquello que estás viendo. Ya sabes, cuanto más conocimiento tienes de algo, más disfrutas de él. Cuanto más conoces los vinos, pues más disfrutas cuando vas con un vino nuevo. Y pasa con la cultura, y pasa con la música, y pasa con todo. Aquí sería un poco la función de esto. Y esto, ¿cómo te ocurre? Que no lo podemos hacer solos. Que esto tiene que ser una función en cadena. Es decir, aquí entrarían desde los programadores, desde los gestores, desde los profesores, de los educadores culturales, etc., y de los padres, para poder hacer esta función. O sea, estamos en un mundo que es complejo, en un mundo donde todo está en red, en un mundo donde todo está interconectado. Entonces, ya no podemos andar cada uno haciendo la guerra por nuestra parte. O sea, que tiene que ser la solución totalmente unida. Y fundamentalmente, digamos, la función de la mediación tiene que ser provocar el deseo.
provocar el deseo de ver, por provocar el deseo de leer, por provocar el deseo de existir. Ese es básicamente la función. Y el tercer reto que he hablado sería cómo eliminamos las barreras para que ciertos colectivos, fundamentalmente los jóvenes y fundamentalmente aquellas personas, digamos, los mayores, para que puedan acceder al teatro como un medio de ocio y como un medio, digamos, de enriquecimiento cultural. Porque ya saben que al teatro asisten pues, una franja que está fundamentalmente entre los 30 y los 60 años. Ahí están los espectadores están ahí. Pero claro, ¿cómo hacemos para que nosotros puedan? Y para eso, yo que sé, hay tres estrategias básicas. Es decir, ¿cómo atraigo yo a gente que está fuera del perfil del público asistente? ¿O cómo amplío? Es decir, ¿cómo hago que la gente que asista más y cómo hago digamos, implicar más a la gente? Y para eso, pues, básicamente, pues, ¿qué es lo que pasa? Que hay tres predisposiciones. Es decir, hay unos hostiles e indiferentes que dicen, a mí esto no me interesa. Por eso habría que, ¿cómo los sorprendo? Otros que están predispuestos, es decir, los que están predispuestos, ¿cómo hago que existan más? Y los que son espectadores habituales, para que lo hagan más. O sea, esto es una estrategia de marketing, pero nosotros la tenemos que aplicar a nuestro caso, que es la educación. Y así, sintetizando mucho, pues yo propongo una serie de estrategias. La primera es esta. De alguna manera, los programadores, los que os dedicáis a esta cosa, tenéis que programar espectáculos que realmente respondan a las motivaciones y intereses de estos sectores que quedan fuera. Si, por ejemplo, los mayores en España, pensando en España, hay un tipo de teatro que es la zarzuela. ¿Conocen qué es la zarzuela? Sí, zarzuela, este tipo, bueno, pues además de lo más avanzado del último, también habrá que poner espectáculos para esta gente o espectáculos para jóvenes que están con otro tipo de intereses. ¿Y cuáles son los que interesan fundamentalmente a los jóvenes? Dentro del género, todo lo que es la comedia, el musical y el teatro de humor inteligente, cuyos temas están centrados fundamentalmente en la actualidad y en el compromiso político, el compromiso personal, y que estén hechos por actores reconocidos, no por cualquiera, porque ellos aprecian mucho este periodo. Esto está hecho estos son cuatro que vienen de fuera a la ciudad. Esto no les interesa. Quieren que sean actores de verdad. Y, sobre todo esto, poder ir con los amigos, porque saben que a esta edad lo que funciona fundamentalmente es el grupo de iguales. Y si uno del grupo dice que no va, pues no van los demás. Tienen que ir en colectivo. Y luego, claro, que sea el espectáculo de calidad. Bueno. Otra cosa que ellos piden es que los precios sean más económicos, que puedan, por ejemplo, yo no sé lo que vale una entrada de teatro, vale alrededor de 20 euros. Aquí también, 15 euros. Pensemos cuál es el presupuesto con que disfrutan, que disponen los jóvenes, ¿no? Entonces, claro, tiene que haber algún incentivo para que puedan asistir, porque es que si no, los estamos excluyendo. Por eso, bueno, pues hay muchas estrategias. Concluyendo, para ir terminando con esto. Lo primero que quiero dejar de claro, ¿por qué hacer o por qué ver teatro? En primer lugar, por esto. Porque el teatro es un arte que tiene un contenido cultural maravilloso. Y como hemos dicho, cualquier obra de teatro es las obras buenas. Juan Tenorio, las obras de Shakespeare, son monumentos de la humanidad tan importantes como pueda ser, yo qué sé, pues una obra de Picasso o una sinfonía de Beethoven. Y por lo tanto, eso tenemos que tener en cuenta. El segundo, porque fundamentalmente es un espacio